Quería ponerles unas palabras aquí que la Biblia menciona desde el idioma hebreo que revelan cuál es nuestra naturaleza humana. La Biblia, cuando va a hablar de la naturaleza humana y de cómo somos nosotros en lo más profundo del ser, todos nosotros, desde el más chico hasta el más viejito, todos tenemos esto en nuestro ser. Esta es nuestra naturaleza. Una palabra es hatá, el significado es errar. ¿Quién ha errado alguna vez acá? ¿Quién no ha errado nunca? Hay algunas manos levantadas, muy bien. Después me firman la Biblia acá. Abón es otra palabra. Significa retorcer la norma, pervertir la norma. Nos autojustificamos y manipulamos las leyes. Peshá significa rebelión, rechazo contra la norma. Ra significa mal, somos lo opuesto de lo bueno. Rayá, este vocablo significa maldad. Es el antónimo de justicia, es decir, que somos seres injustos. Asham significa que somos dignos de castigo delante de Dios. Habla es desviarse de lo recto, actuar con parcialidad, actuar con tibieza. Tadá es descarriarse conscientemente teniendo delante la verdad. Lo hacemos conscientemente. Shagag, el término significa vagar, andar perdido. Sherirut, esto aparece 10 veces solamente en la Biblia y 8 en el libro de Jeremías. Y significa terquedad, obstinación. Está asociado a la mente y al corazón. Tamé significa suciedad o impureza moral. Petí, Kesil o Evil o Naval aparecen como diferentes traducciones y significa insensatez, necedad y locura. Esto está en nuestra naturaleza. Es por eso que nosotros, para poder figurativamente entrar en ese lugar santísimo y para poder tener una intimidad con Dios, necesitamos sí o sí de que Jesús medie con nosotros. Porque nuestra naturaleza es mala. Muchas veces nos creemos buenos, pero en la esencia de nuestro corazón no hay nada bueno. Necesitamos que Dios limpie lo más profundo del ser. Habiendo pasado este velo, vamos a meditar en esta tarde en 4 puntos y nos vamos a dedicar en mirar el artefacto más prominente del lugar santísimo, que es el arca. Vamos a transitar bastante en esto. 4 puntos para meditar. Primero, la prioridad del arca. Segundo, la simbología y significado del arca. Tercero, la profundidad del arca. Y en cuarto lugar, el propósito de esta arca. En primer lugar, la prioridad del arca. Dice ahí en Éxodo 25, que es el pasaje que vamos a estar viendo hoy día, harán también un arca. Solamente esta parte del versículo. Este es el arca. ¿Qué piensan ustedes? Hay algunos que nos están acompañando por primera vez, ¿sí? Y hay otros que vienen ya meditando un poco en el tabernáculo. De este tabernáculo, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se ha construido? ¿Qué piensan? ¿Ah? Está pesado. El lugar santísimo, dice acá el que se bautiza. Muy bien. El lugar santísimo es lo primero que se construye. Y lo primero que se construye es esto. No se empezó por los perímetros, se empezó por lo más profundo. Esto nos habla de una verdad, de la prioridad del arca. El arca representa la presencia de Dios. Representa a Dios en nuestra vida. Esto es sumamente importante porque cada vez que nosotros queremos construir, casi siempre comenzamos de afuera hacia adentro en nuestra vida. Nos preocupamos por aspectos externos cuando lo que permanece es lo interno. Dice la palabra que si Dios no edifica la casa, es en vano todo lo que yo haga. Si Dios no está allá adentro, si Dios no trabaja en lo más profundo del ser, pues entonces todo lo que yo haga
Puede ser muy bonito el cortinado que hay alrededor, pero si Dios no está, todo eso es en vano. Esto habla de la prioridad del arca. El arca representaba lo esencial, representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, el poder y la autoridad de Dios en medio del pueblo. Dios era quien comandaba a todo el pueblo. Hay un pasaje que es importante meditarlo. Vamos a ir a Números, ahí está proyectado. Números capítulo 9, 17 al 23, para que veamos la importancia que tenía esta arca, ¿no?, en medio del pueblo. En el lugar santísimo aquí arriba, cuando Moisés llegaba, había algo que descendía. Esa es una nube que se llamaba la Shekinah, es la presencia de Dios. Y miren lo que dice este pasaje, está ahí para que lo lean. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. ¿Me sigue con la lectura? Muy bien. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Parece redundante, pero hay palabras que se repiten y cuando algo se repite es importante. ¿Qué palabras se repiten aquí? Bien. Se repite, partían. ¿Qué más? Acampar, movían. ¿Cómo? Nube. Hay algo importante acá con respecto a la prioridad de la presencia de Dios. No sé si a ustedes les pasa, pero hay algo que nos está queriendo decir este pasaje. Muchas veces nosotros nos movemos cuando Dios quiere que estemos acampando. Y acampamos en momentos que Dios quiere que marchemos. Por eso era tan prioritaria el arca y la presencia de Dios. Hay veces que nosotros empezamos a emprender un camino y Dios no se ha movido. Y hay momentos en los que Dios hace rato se movió y nosotros estamos durmiendo. Nosotros muchas veces pensamos y manejamos los tiempos de Dios como si nosotros fuéramos Dios. Pero Dios lo que quiere es gobernar nuestra vida. Si hay algo que está muy claro en este pasaje es que Dios está entrenando a su pueblo para que su pueblo le siga. Dios está diciendo a dónde hay que ir, cuándo, cómo y en qué momento. Hay veces que nosotros pensamos, no me voy a mover porque el tiempo no está bueno para moverse. Pero acá dice, no importa si era de noche, si llovía, si tronaba, si el Señor se levantaba, había que caminar. ¿Será que estamos estáticos cuando hace rato tendríamos que haber caminado? ¿O será que hemos empezado a caminar y el Señor dice, yo nunca quise que caminaras? Dios es quien marca el ritmo, los tiempos, las distancias, los momentos y los lugares. Y nosotros debemos obedecer. Miren, los hijos de Dios no se mueven por explicaciones, se mueven por obediencia. Y eso es algo que debemos entender. Poder discernir cuándo Dios quiere algo de nuestra vida y levantarnos. Hay 2 problemas con respecto a esto. Para los que se mueven rápidamente, la ansiedad.
Imagínense que el Señor, habían veces que la nube se detenía un año. Y uno dice, ¿y cuándo levantamos la carpa esta que me quiero ir? La ansiedad por movernos. A ver cuándo se da esto, a ver cuándo corremos a ver cuándo se muere a ver cuándo somos bravos con esto nosotros. Y otro problema es el conformismo y la pereza. Que Dios hace rato dice, quiero que te muevas. Y nosotros estamos estáticos. En segundo lugar, vamos a ver la simbología y el significado del arca. Dice el versículo: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos, y su altura de 1,5 codos, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ello una cornisa de oro alrededor. Mire, cuando nosotros pasamos por estos versículos en la Biblia, nos parecen tan aburridos a veces, ¿no? Y decir, vienen las instrucciones, estas las voy a pasar rápido. Pero quiero invitarle a que abra su mente y su corazón a verdades profundas. Esto es un reflejo de Jesús. La madera de acacia, en la Biblia, la madera siempre representa la humanidad. El oro representa la realeza. Esta arca es un reflejo de Jesús en perfecta humanidad y en perfecta divinidad. No solamente esta arca estaba cubierta de oro por fuera, sino también por dentro, hablando de que nosotros debemos ser también un reflejo de Jesús, no solamente en fachada, no solamente en chapa, sino también en lo más profundo del corazón. Debe haber oro adentro y debe haber oro afuera. Y eso es lo que el Señor quiere. La madera de acacia también nos representa a los seres humanos, en que la madera de acacia era una madera difícil de trabajar. Era una madera que se caracteriza por ser, ¿sabe cómo? Torcida. ¿Quién es torcido? No hablo de la columna, estoy hablando de... ¿Quién es torcido? Hay veces somos medios retorcidos, ¿no? Yo cuando veo por ahí, más de una vez me han dicho enroscado. ¡Qué blasfemia! Mentira. Pero hay veces que somos así y somos difíciles de trabajar. Pero cuando llega ese oro a nuestra vida, cuando Jesús nos reviste de su persona, pues entonces podemos cobrar otro aspecto. Pero es necesario su persona en nuestra vida. Esta madera tenía una cualidad importante y es que era una madera que era perdurable, era buena para ciertos trabajos, a pesar de lo torcido que era, ¿no? Como muchos de nosotros. Las medidas del arca. Me llama la atención de que Dios, cuando pensó en medidas, no pensó en la medida metro, sino en la medida codo. Y es porque todo esto tiene un sentido. Cuando uno empieza a investigar la palabra, no vamos a detenernos en esto, pero hay muchos números que tienen simbología en la palabra. El número 5, que si nosotros vemos de cómo estaba hecha el arca, si medimos la longitud, entonces nos daría el número 5, 2,5 codos, 2,5 codos, 5. Y esto nos habla de la gracia de Dios. Muchas veces en la Biblia el número 5 representa la gracia. Pero no solamente esto, si nosotros medimos el ancho, ¿sí? 1,5 codos más 1,5 codos, a ver los matemáticos, ¿cuánto da? 1, no. Sacan calculadoras algunos por ahí. 3, muy bien. Y el 3 nos habla de divinidad. Porque este lugar en donde se entraba, el lugar santísimo, era un lugar donde Dios derramaba su gracia. Las medidas medias, ¿ven? 2,5 codos, medio, y que no sea entero, nos habla de que a nosotros nos cuesta comprender la anchura, la longitud, la altura del amor de Dios. Y queda ahí como un medio que quiere el Señor que nos ayude a comprenderlo. Todo el tabernáculo
tenía ciertas medidas, ¿sí? Pero quiero concentrarme solamente en el lugar santísimo, que si nosotros, vale la pregunta, si nosotros tuviéramos que medir de altura, medía 10 codos, de ancho medía 10 codos y a lo largo medía 10 codos. El número 10 en la palabra nos habla de plenitud, de un estado completo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos todo en el lugar santísimo, es perfecto. Es perfecto. Hay un elemento que nosotros lo pasamos medio rápido, pero miren qué importante. El segundo elemento. ¿Uno más? Ahí está. Este es el arca del pacto mirada desde arriba. Ese círculo rojo es una cornisa, porque dijo el Señor, le harás una cornisa. Me puse a meditar un poquito en esto. Yo digo, ¿para qué hablar de la cornisa, no? Pero hay ciertas cosas importantes. Primero, el arca tenía que ser transportada por el desierto. ¿Y de qué era? ¿Se acuerdan de qué era el arca? Empieza con Made, termina con Ra. Madera, muy bien. Era de madera y el movimiento en el desierto podía hacer que esta madera, ¿sí?, más allá que estaba revestida con oro, se pudiera doblar, romper. Entonces era necesario hacerle también una cornisa para reforzarla. Y cuando nosotros leemos la palabra, a nosotros no se nos es dado solamente el proclamar el evangelio, sino también el establecer defensa del evangelio. No solamente es importante la afirmación, sino también la confirmación. Por eso es tan importante esto que reforzaba el arca. Hay algo que me llama la atención también. Y creo que a nosotros nos puede servir. Esta cornisa que ustedes ven ahí no tenía nada de madera. Era puro oro. Solamente oro. Uno cuando ve ese elemento, alguno diría, pero ¿es necesario hacer una cornisa? Mejor no la hagamos. Estamos perdiendo materiales. O si no, hagámosla. Si hubiera habido plástico en ese momento, lo solucionaban con plástico. Pero era importante el hecho también, ¿saben de qué? Adornar y realzar. ¿Saben que hay algo que se ha perdido últimamente en todos los aspectos de la sociedad? Y tiene que ver con la excelencia, con la dedicación, con dar hermosura a algo. Nos hemos vuelto adictos del cortar y pegar y del zafar. Y no hay esfuerzo. Esta cornisa estaba también para realzar, para dar belleza, para dar hermosura. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a esto. Miren, el libro de Tito dice, ¿quién está acá? ¿Quién trabaja para alguien acá? Son todos independientes. Bien, bueno, trabajamos, ¿sí? Yo doy clases y me debo también a mis directivos y tengo que entregar cosas. Bueno, los que no trabajan, qué bueno. Miren, hay algo que me llama la atención. Dice, exhorta a los siervos, a las personas que están trabajando, a que se sujeten a sus amos y que agraden en todo. Miren qué importante, a que no sean respondones, picudos. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y acá está la clave. Para que adornen de esta manera la doctrina de Cristo. Nosotros, a través de nuestro comportamiento, tenemos que ser esa cornisa. Tenemos que realzar lo que hay arriba, que es el propiciatorio, que ya vamos a hablar de eso. Tenemos que decir que esto es bello, que esto es hermoso, pero en todo lo que hacemos. Mire, la puntualidad realza nuestro comportamiento. Nuestra impuntualidad descarta un poco nuestro comportamiento. El hecho de cómo trabajamos en los lugares donde estamos, realza o menoscaba. Todo habla.
Mire, las personas no ven nuestros corazones, ven nuestras acciones. Ven cómo respondemos. Inclusive en la casa del Señor. Lo compartí esta mañana. Me llamó la atención. Una vez estaba en un congreso de pastores y una persona se tomó la atribución de hacer un estudio, no acá en Mendoza, sino en el exterior. Él tenía a cargo el área de maestranza de la iglesia, de servicio, pintura, trabajos. Y él, un observador, le llamó la atención de que casi todas las iglesias estaban pintadas de marrón oscuro, té con leche medio oscuro, más té que leche. ¿Sí? Bueno. Y le llamó la atención. Y yo digo, bueno. Y empezó a ir por cada iglesia preguntando cómo habían adquirido su pintura. Una pregunta medio absurda, pero lo hizo. ¿Y saben qué le dijeron? No, es que yo, y no estoy en contra de esto, pero él lo que dice fue lo siguiente, le contestaron. Es que es la pintura que van trayendo todas las personas. La ponemos en un tacho, cuando usted la mezcla, queda este color. Yo, qué interesante. Que casi todas las iglesias, no digo todas, pero casi todas se pintan de esta manera. Sin embargo, cuando uno pinta su casa, trata de elegir el color, ¿o no? Y esto, no hay problema con que se pinte una iglesia de ese color. Estoy hablando de algo más profundo, que trata de cuando las cosas son para Dios y... ¿Qué está de oferta? Y, bueno, metámosle. Fíjense que todo lo que estaba en el tabernáculo, las telas que se usan son las telas más prominentes que habían en la época. Se tejía con oro cosas. Esto nos habla de una dedicación, nos habla de esta cornisa. Yo quiero que revises a vos que estás tal vez en algún ministerio. ¿Cómo está esa cornisa? ¿Está esa excelencia? ¿Cómo están tus aspectos de, perdón que sea molesto, tu puntualidad, tu dedicación, tu a solas con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu trabajo de papá? ¿Cómo está esta cornisa de papá? ¿Hay esfuerzo? ¿Es algo que es duro, prominente? ¿Cómo está tu trabajo de mamá, de esposo, esposa? Hay algo que también había. La próxima, por favor. Uno más. Dice, fundirás para ella 4 anillos de oro. Ahí están, en el círculo es el anillo. Que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera y acacia, las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán. Estas varas con estos anillos representaba algo muy importante. Dijimos que el arca representa la presencia de Dios. Por lo tanto, nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Y el arca debía ser trasladada. Esto es sumamente importante porque nosotros, si somos hijos de Dios, somos portadores de la presencia de Dios, somos portadores de un testimonio, somos portadores de la palabra, somos portadores del evangelio. Y Dios quiso que esta arca se llevara en los hombros. ¿Por qué piensa que había que llevarla en los hombros? ¿Saben para qué era? Esfuerzo. Me gustó. Si nosotros somos llamados a llevar y glorificar a Dios, gloria significa, hay 2 palabras para gloria en la Biblia. Una es imagen. Somos portadores de la imagen de Dios y debemos llevarla en nuestros hombros. Y la palabra gloria significa kabod, que es peso. Por lo tanto, nosotros al llevar la presencia de Dios debemos
experimentar ese peso. Miren, hay un ejemplo en la Biblia, ahí está para que lo leamos. En Primera de Crónicas hay un momento donde se quiere trasladar el arca, ¿sí? Y siempre se había trasladado ¿cómo? Con varas. Y esta arca había que moverla cuando Dios quisiera que se moviera el arca. Por lo tanto, cuando se levantaba la nube, había que moverse, es lo que habíamos dicho, ¿sí? Miren lo que dice este pasaje. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. ¿Cuántos consejos tomó? Miles. Millares, centenas, ¿ven? Un montón de consejos. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Hay un problema en David. Está más interesado en lo que piensa la gente que en lo que piensa Dios. Porque él dice: voy a tomar consejo y voy a ver si le parece bien a las personas y luego si es la voluntad de Dios. A nosotros muchas veces nos pasa así. Y dice en el versículo 4 que dijo toda la asamblea que se hiciese así porque la cosa parecía bien. Hay un punto acá importante. La gente estaba de acuerdo con lo que David estaba proponiendo, ¿sí? Punto número 1. ¿Lo ven ahí? ¿Estaba de acuerdo la gente? Sí, muy bien. Versículo 5 dice: entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca. Hay un problema acá también, más allá de los nombres difíciles que se ven ahí, hay un problema. ¿Quién marcaba la dirección del arca? ¿Qué habíamos dicho? Dios. Dios, la Shekinah se movía, se paraban de noche, de día, no importaba el horario, se movían. Pero David tiene un problema acá. David está dando los puntos cardinales a dónde tiene que ir el arca. Le puso destino. Le dijo a Dios dónde tenía que ir. Esto es un problema. Versículo 6. Y subió David con todo Israel, Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre los cuales su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, y acá hay un problema. ¿En qué la llevaron? En un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. ¿En qué había que llevar el arca en los hombros? Y ellos lo llevaron en un carro. Ellos querían hacer liviano y querían hacer fácil lo que tiene peso. Hay muchas cosas que tienen peso en la palabra de Dios. Y nosotros lo tenemos que llevar como Dios quiere, en los hombros, no en un carro. Un ejemplo, el matrimonio se construye y se lleva adelante con esfuerzo, no en un carro. Hoy por hoy se nos plantean sistemas para llevar fácil, de una manera fácil, aquello que requiere esfuerzo, aquello que hay que sentirlo, aquello que debe dejar marcas en nuestros hombros. ¿Y por qué hablo de matrimonio? Porque miren, esto tenía anillos, ¿ven? Por lo tanto, si llevaba anillos y tenía 4 anillos, significaba que eran 4 personas las que lo llevaban. Para llevarlo, había que coordinar. Había que sincronizar. ¿Saben que cada vez que aparece en la Biblia el traslado del arca, presten atención a esto porque es importante, no aparece la palabra caminar para llevar el arca. Aparece la palabra marchar, que es algo muy distinto. Yo puedo caminar solo, pero el marchar necesita que nos esperemos entre todos. Significa que como iglesia debemos aprender a marchar. El que camina rápido, esperemos no porque esto se dobla. El que camina lento, apuremos el ritmo porque se levantó la nube. Aquel que tal vez es un poco
más alto y bajarse un poco. Estamos medio en las nubes a veces. Bueno, los petizos no nos queda otra. Pero es importante que entendamos que las cosas no puede cargarla uno. El matrimonio no puede estar cargado por una persona. ¿Quién va a llevar el matrimonio? Tu esposa. ¿Quién tiene que ser portadora de la presencia de Dios? Tu esposa. Los dos. Tiene que ser tu esposo. Los dos. Como iglesia, ¿quién debe llevar el peso del evangelio? Todos. ¿Quién debe llevar el peso de decir, es importante la palabra de Dios? Todos. El peso recae en todos. No lo podemos poner en un carro porque lo ensucia. El peso cae en todos. Y eso lo debemos entender, porque queremos hacer simple lo que tiene peso. Jesús no llevó la cruz en un carro, la cargó en sus hombros. Porque era un sacrificio. Y el Dios Todopoderoso cargó la cruz en sus hombros, pudiendo hacer muy sencillo el tema del sacrificio. Pero no lo hizo así. Hay algo que es triste en este pasaje. En el versículo 8 dice: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles. Está todo el ministerio de alabanza acá. Hay algo que llama la atención en este pasaje. Miren, este sistema que habían inventado, primero, toda la gente estaba de acuerdo. Segundo, el sistema funcionaba, el carro funcionaba. Y tercero, ellos emocionalmente se sentían bien. ¿Te das cuenta que toda la gente puede estar de acuerdo con lo que estás haciendo? Emocionalmente te puedes sentir bien. Y tercero, el sistema puede estar funcionando, pero Dios no está de acuerdo. Hay veces que callamos, ¿sí? Callamos esa voz de Dios por opiniones de los demás, por sistemas propuestos y por emociones. Cuando Dios ya estableció cómo deben hacerse las cosas. Hay algo que me llama la atención. Bueno, ya lo he dicho miles de veces. Muchas cosas me han llamado la atención. ¿Te das cuenta que vos podés estar alabando a Dios, como dice ahí, con todas tus fuerzas y estar equivocado? Es más, hay veces que nosotros pensamos que puede haber alabanza a Dios en medio de desobediencia. Dios dice, no, vamos a frenar esto, y a Usa, ¡puc!, cayó muerto. Muchas veces nosotros estamos acallando nuestra conciencia con emociones fuertes. Y no es así. El propiciatorio. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Ese cuadrado era un propiciatorio. Un propiciatorio significa lo siguiente: significa estar a favor, significa que la sangre que se derramaba ahí era a mi favor, significa que Dios está haciendo un acuerdo conmigo, significa que Dios está a mi favor por esa sangre que se ha derramado. Yo tendría que haber sido muerto, pero alguien murió en mi lugar para que yo pueda entrar a ese lugar. Seguimos, porfa, la otra. En último lugar, vemos esto. Los querubines de oro. ¿Quién ha sentido hablar de ángeles? ¿Sí? Se hablan tantas cosas hoy de los ángeles.
La Biblia menciona ángeles, menciona mensajeros, menciona querubines, menciona arcángeles y menciona serafines. Los serafines solamente una vez en Isaías. Harás también 2 querubines, ahí están los 2, de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos. ¿Ven? Hay uno en una punta y otro en otra. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines estarán por encima. Las alas, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio. Los rostros de los querubines. Hay algo que se ve claramente en la palabra. ¿Siguen conmigo? Sí, muy bien. Hay algo que se ve claramente en la palabra con respecto a los querubines. Los querubines son un reflejo de guardia, son guardianes, son protectores de la gloria de Dios. ¿Significa que Dios necesita que alguien lo defienda? Por supuesto que no. Vimos que el arca cuando llegó, uno cayó muerto. Cuando la llevan al pueblo de los filisteos, se le agarran pestes a las personas. Pero hay algo que vemos. Estos querubines están para que nosotros podamos tener conciencia de que ese lugar y que la relación con Dios es algo sagrado y es algo que tiene peso. Porque hay veces que nosotros la relación con Dios la tomamos con liviandad. Y la relación con Dios es algo serio. Todos queremos tener relación con Dios, pero no queremos pagar el precio de lo que eso significa. Los querubines, esto es importante, los querubines se encuentran en los extremos y están mirando algo. ¿Qué están mirando? La sangre derramada en el propiciatorio, porque no son el centro los ángeles. Ni siquiera se miran entre ellos. Están mirando aquello que es prominente, lo central, lo que realmente tiene importancia, y es la sangre derramada en ese propiciatorio. Porque lo más importante, querido y querida, es el sacrificio que Jesús ha hecho por vos. Hasta los ángeles frenan todo el cielo para mirar eso. Y nosotros vemos el sacrificio de Jesús y no nos mueve un pelo. Esto es sumamente importante. ¿Sabes qué habla esto también? Que entre la relación de Dios con el hombre, hay testigos que nos están mirando. Jacob, en una oportunidad, dice que él estaba en un campamento y se dio cuenta y dijo: Dios estaba acá y yo no me había dado cuenta. No porque Dios era la primera vez que llegaba ahí, sino porque él había estado siempre cegado al obrar de Dios. ¿Te das cuenta de que hay veces que Dios se ha estado moviendo en nuestra vida, en nuestra familia, y nosotros pensamos que es fruto de la casualidad? Dios está. ¿Te das cuenta de que Dios puede estar moviéndose en medio de este lugar? Y vos estás mirando el adornito de las flores. Decís: che, qué buena, es cómoda la silla. ¿Te das cuenta de que somos y nos vamos por lo terrenal? Dios quiere, y Dios quiere en esta noche, que vos puedas darte cuenta de que Dios está. Que Dios se está moviendo en medio de nosotros. Esto es algo serio. Mira, vivimos inmersos en un campamento terrenal que paralelamente tiene un campamento sobrenatural, en donde Dios se está moviendo. Dios se está moviendo. Y quiere que nosotros podamos ser conscientes de esto.
¿Qué realidad espiritual se está viviendo en tu casa, amigo? Es un campamento donde los ángeles pueden venir y habitar tranquilamente aunque no los veas. No sé si a usted le pasa. Uno entra a un lugar, si tenemos media sensibilidad, y podemos percibir en ese lugar si Dios se está moviendo o si Dios no está ahí. Dios quiere hacer un campamento en medio de nuestra vida. Termino con lo siguiente, el último, la profundidad del arca. Se van preparando los que van a ser bautizados. Dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y pondrás encima el propiciatorio del arca, y en el arca pondrás el testimonio. Cuando nosotros leemos esto, decimos cuál es el testimonio. Un testimonio es algo que habla, que dice, ¿no? Miren lo siguiente, es la próxima. En el libro de Hebreos nos dice cuál es el testimonio, qué es lo que está dentro. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Acá está el testimonio, lo que está dentro del arca, ahora estamos viendo lo que hay adentro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Esto podríamos hablar toda la noche. Pero esto habla de la Trinidad misma, habitando en nosotros. Las tablas de la ley representan la palabra de Dios, la ley de Dios, Dios Padre. Esta vara retoñada que tenía fruto simboliza la vida que nos da el Espíritu Santo. Y el maná representa a Jesús. ¿Ves por qué te digo que esto es un cuadro perfecto de Jesús? Porque cuando uno miraba lo más interno del corazón de Jesús, en su interior, podía ver algo: vida, satisfacción y rectitud. Si hoy tuviéramos que mirar tu corazón, ¿qué es lo que se vería? Si tuviéramos que ver lo más profundo de tu ser, si tuviéramos que ver lo más profundo de tus pensamientos, ¿hay vida? Si tuviéramos que ver tus emociones más profundas, ¿está Dios moviéndose ahí? La palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, ahí, en lo más profundo, de que somos hijos de Dios, porque está el Espíritu. Con respecto a tu identidad, ¿qué es esa voz que clama dentro tuyo y te dice quién sos? En lo más profundo de tu ser, ¿hay una voz de desesperación o una voz de paz? En lo más profundo de tu ser, ¿estás lleno de temores o hay libertad? Si se pudiera hoy, como ese cable donde se proyecta lo que hay en la computadora, si tuviéramos que conectarte un cable a tu corazón, ¿qué se proyectaría ahí? ¿Suciedad o pureza? ¿Hay oro adentro o hay oro afuera solamente? ¿Hay solamente fachada o hay coherencia? Donde dice Javi, poneme el propósito del arca. ¿Sabes cuál es el propósito del arca? Y aquí termino. Es simple.
Pero es triste también. ¿Sabes cuál era el propósito del arca? Harás esto porque quiero hablar con vos. Dios ha hecho esto, ¿sabes por qué? Porque quiere una relación con el hombre. No quiere religión. Quiere una charla. Está golpeando a la puerta de nuestro ser más íntimo, allá en lo profundo, porque dice, simplemente quiero que charlemos, amigo. Porque vos me necesitas y no te estás dando cuenta. Porque en lo más profundo de tu ser no hay vida, hay desesperanza. Y porque puedes transitar toda la vida, pero si yo no estoy en medio tuyo, no hay esperanza. Y si te lo digo de esta manera es porque lo creo. Porque no hay nada más trascendente que convertirse en un tabernáculo de Dios. Todo puede pasar, campeón. Pero si no tenés la vida de Dios adentro tuyo, no importa lo que hayas construido a lo largo de los años. Si Dios no construye la casa, en vano es todo lo que hagas. Y si Dios no la cuida, en vano estás cuidando vos. Dios quiere habitar en vos. Por eso vino a este mundo. Por eso dice, le llamarás Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que quiere Dios. ¿Le cerrarás hoy la puerta de tu vida a Dios? ¿O le dirás, Señor, entra y dame vida? Porque como vimos al principio, soy terco, obstinado, orgulloso. Y necesito que me limpies. Necesito ayuda. Estoy piloteando desde lo externo, pero en lo interno tengo muchos problemas, Señor. Vamos a ir a Dios en oración. Señor, sabemos que estás en medio de nosotros. Ayúdanos a poder entender de que lo que sentimos en este momento es tu voz hablando a lo más profundo del corazón. No queremos ser ingenuos. No queremos creer en coincidencias, sino en que vos has estado a lo largo de nuestra vida y no te hemos visto. Nos has cuidado, nos has amado y no te hemos prestado atención. Ayúdanos en esta tarde a poder abrir las puertas de toda nuestra vida y que como esa vara empezó a dar fruto, en nosotros se pueda ver esto, Señor.